Muchas gracias. Entonces vamos a proceder con el tema de hoy. Es un tema que prácticamente ya lo conocemos, ya lo hemos visto y solo vamos a reforzarlo. ¿Por qué? Porque ya trabajamos con derivada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá técnicas de diferenciación y derivadas de orden superior. Ahí está. Entonces, ¿se recuerdan que esto ya lo habíamos visto, verdad que sí? ¿Qué era esto? ¿Se recuerdan? Cuando nosotros teníamos una función derivada de una constante. Entonces, si nosotros teníamos una función que era y igual a 5, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, ingeniero. Gracias. Gracias. Entonces, la primera derivada de esta función, ¿cuánto era? 0, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos visto. Pueden ustedes escribir derivada de y con respecto a x, pero lo más fácil, jóvenes, es y, la función, y y' la derivada. Y ya, no tenemos que estar escribiendo derivada de y con respecto de x. ¿De acuerdo? Entonces, esto es mucho más sencillo, se lo recomiendo. Entonces, la derivada de un número cualquiera siempre va a ser 0. También teníamos esta otra fórmula. ¿Qué me decía esto? Esto era la derivada de potencia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la derivada de una potencia? Pues lo que hacemos es el exponente lo bajamos a multiplicar y le restamos una unidad a nuestro exponente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros teníamos, vamos a hacer un poquito más arriba, si nosotros teníamos una función, y les digo, pueden escribir derivada de y con respecto a x. Perdón, el ingeniero me está escribiendo, disculpen, pero... Ok. Ya le llegaron los chicos para allá, entonces ahí está. Perdón. Dice que ya le llegaron. Vale. Ok. Entonces, jóvenes, la derivada de una potencia. Si nosotros tenemos una función y igual a 3x al cuadrado, la primera derivada, ¿a qué es igual? Esto ya lo vimos, ¿verdad? Que dijimos que la potencia la potencia, que es 2, pasa a multiplicar a 3, 2 por 3, y el exponente le vamos a restar una unidad. Lo voy a copiar para que nos quede ahí la... Ok, y al exponente, que era 2, le vamos a restar una unidad. Esto ya lo hemos hecho. Y solo lo estoy reforzando, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto, en pocas palabras, la primera derivada es igual a 2 por 3, 6, y 2 menos 1, ¿lo ven? O sea, la potencia, el exponente, baja a multiplicar al coeficiente y le restamos una unidad al exponente. O sea, aquí nos quedaría y' igual. ¿Verdad que no hay dudas con esto? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, repasamos. Derivada de una constante, y' es 0. Derivada de una potencia, el exponente pasa a multiplicar al coeficiente y le restamos una unidad al exponente. Entonces nos queda 2 por 3, 6, aquí es x. 6x a la 2 menos 1. Y esto quiere decir 6x a la 1. Ahora dice
que tenemos la derivada de la función f de x más g de x con respecto a x. Esto es igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda. Entonces, esto es derivada de suma de funciones. ¿Cómo se resuelve? Muy bien. Si yo tengo 4x al cubo menos 3x al cuadrado, esto es la función, dos funciones, vamos a decir, esto es, llamémosle f, pongámosle como u. La función u es 4x cubo y la función v, así más fácil, es igual a 3x al cuadrado. Muy bien. Entonces, la primera derivada, esto va a ser igual a u' más v'. Igual. ¿De acuerdo? ¿Quién me dice que es igual esto entonces? La primera derivada de u, ¿cuánto es? 3 por 4, 12. 12x al cuadrado. Perfecto. Y a 3 le restamos 1, nos queda 2. Y la segunda, porque aquí estamos diciendo de funciones, estamos diciendo u derivada de u más b. Entonces, u' y derivada de v, ¿6x? perfecto, 6x. ¿Sí? Eso ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si queremos nosotros, queremos la primera derivada de u más la primera derivada de funciones, ahora vamos a hacer derivada de resta de funciones. Y entonces aquí, si nosotros tenemos que hacer la diferencia, copiamos lo mismo. En vez de sumar, los vamos a restar. Y entonces va a ser la primera derivada menos la segunda derivada y listo. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo habíamos visto, solamente lo estamos repasando, ¿verdad? La derivada de la resta de funciones es igual a la derivada de la primera menos derivada de la segunda función. Ahora tenemos la derivada de una constante por f de x. ¿Quién la quiere resolver? A ver, ¿quién lo quiere resolver? Comparte pantalla, por favor. ¿O me dice cómo lo resolvemos? ¿Jóvenes? ¡Yujú! Ah, ya habían escrito en el chat la respuesta. No. Ok. Si nosotros tenemos una función y la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la función, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una constante que podría ser 1/3, por la función, pongámosle f de x, esto va a ser igual a 1/3, la constante la extraemos, por la primera derivada. No está compartiendo. Entonces, si tenemos 1/3, obtenemos la primera derivada de la función y estamos, o sea, aquí vamos
fijo, ¿de acuerdo? Y con la derivada, aquí tenemos un producto. En el examen venía un derivada de producto, ¿de acuerdo? De producto de funciones. Y si no recuerdo, teníamos y igual, venía un paréntesis, creo que era x cuadrado más 4 y multiplicábamos por la otra función que era x al cubo menos 2. Sí, dejémoslo ahí nada más, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ante la multiplicación de dos funciones. ¿Y cómo se resuelve esto? Si nosotros vemos acá la fórmula, me dice que es, vamos a hacerlo fácil. La primera derivada de esta multiplicación de funciones va a ser igual. Vamos a ponerle los exponentes como van, perdón. Ahí está. Muy bien. Entonces, la primera derivada de la primera función. ¿Cuánto es igual la derivada de la primera función? O sea, la derivada de lo que está dentro del primer paréntesis. Derivada de x cuadrado es 2x. Derivada de más 4. ¿Qué dijimos que era Cero. la derivada de una constante? Es 0. Muy bien. Entonces, derivada de la primera por la segunda. Copiamos la segunda. Solo se copia. Muy bien. Más la primera función por derivada de la segunda. ¿A qué es igual la derivada de la segunda función? 3x al cuadrado, porque derivada de menos 2 es 0. ¿Lo ven? Y entonces la derivada de un producto de funciones me dice que es igual a derivada de la primera función por la segunda más la primera función por derivada de la segunda. Y entonces ahora ya solamente desarrollamos el producto y nos queda que esto es igual a 2x a la cuarta menos 4 más 3x a la cuarta, ¿verdad? A la cuarta más 3 por 4, 12x cuadrado. Muy bien, y' es igual. Este es exponente. Ahí está. Ahí me falta una x, ¿ya vieron? 2x por 2 menos 2 me queda 4x. ¿Lo ven? ¿Jóvenes? Entonces tenemos 2x por x cubo, me queda 2x a la cuarta, 2x por menos 2, me queda menos 4x. X cuadrado por 3x cuadrado, me queda 3x a la cuarta, y 3x cuadrado por 4 es 12x cuadrado. De manera que esto es igual a ¿cuánto? A 2 más 3 son 5x a la cuarta. Voy a copiar esto. Un segundo por el formato. Bueno, a la cuarta más 12x cuadrado menos 4x. ¿Ya? Ahí está mejor aquí.
Entonces, repasamos, derivada de un producto de funciones es igual. Derivada de la primera función, 2x, por la segunda solo la copio, más la primera función por derivada de la segunda. Y ahora desarrollamos el producto, 2x a la cuarta menos 4x más 3x a la cuarta más 12x cuadrado. Y operamos 2x a la cuarta más 3x a la cuarta, me queda 5x a la cuarta. Más 12x cuadrado menos 4x. Veamos qué más tenemos acá. Aquí tenemos también la derivada de división de funciones. Una división de funciones. Y entonces, vamos a traer la que tenemos anteriormente. Por el formato. Y entonces tenemos aquí la derivada. Ahí está. ¿Lo ven? La derivada de la función del numerador y denominador. Ok. Primera derivada. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Bueno, entonces me dice, derivada del numerador por el denominador menos derivada del denominador por el numerador. ¿Se parece eso a esto, sí o no? Sí. Muy bien, entonces, ¿cómo nos queda? ¿Quién me dice? ¿Lo traemos del anterior o lo resolvemos? Derivada del numerador por denominador menos, y miren cómo teníamos acá. Aquí teníamos, ok, derivada del primero por el segundo menos. Copiémoslo. ¿Parece? Muy bien. Entonces, derivada del numerador por el denominador menos denominador por derivada del, ¿ya? Denominador. Con la diferencia que ahora esto es dividido la función de que está en el denominador al cuadrado. Tal y como está en el denominador, no derivamos la función, solamente la copiamos y la elevamos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces nos queda ahí estamos. ¿Sí? Derivada del numerador por el denominador menos numerador por derivada del denominador dividido la función del denominador al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Y entonces, aquí ya desarrollamos nuevamente nuestras operaciones. La primera derivada es igual. La primera derivada es igual a 2x a la cuarta. Voy a traer la anterior porque de todos modos solo le vamos a cambiar de signo. ¿De acuerdo? Entonces nos queda 2x a la cuarta menos 4x menos 3x a la cuarta menos 12x cuadrado. Por lo tanto, la primera derivada va a ser igual a menos x a la cuarta menos 12x cuadrado menos 4x. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, repetimos, derivada de división de funciones es igual.
derivada del numerador por el denominador, menos numerador por derivada del denominador, dividido denominador al cuadrado. Aquí es dividido denominador al cuadrado. Por lo tanto, esto lo tenemos que traer acá. Que este no cambia. Igualmente aquí. Ahí estamos. Bueno, entonces, derivada del numerador, 2x, por el denominador, menos numerador por derivada del denominador, dividido denominador al cuadrado. Hacemos esto, lo resolvemos, 2x por x al cubo me da 2x a la cuarta, menos 4x, menos 3x a la cuarta, menos 12x cuadrado. Y siempre dividido el denominador al cuadrado, ¿verdad? Y ahora tenemos entonces 2x a la cuarta menos 3x a la cuarta, me queda menos x a la cuarta, menos 12x cuadrado menos 4x, dividido denominador al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver la derivada, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la derivada de f con g de x. Y aquí es la derivada de la regla de la cadena. O sea, derivada de f por g de x por derivada de lo que está adentro. A ver, vamos a dejar de compartir un momentito. 17 estudiantes tenemos en este momento. Quiero yo, por favor, preguntarles, ¿tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Jóvenes? Todo muy bien, ingeniera, muchas gracias. Muy bien, ingeniero. No hay duda. Todo está hasta ahí. ¿Seguros? Va. Ok, la derivada de la regla de la cadena. Esto tenemos nosotros una función ok, y entonces vamos a aplicarlo acá. Aquí les voy a mostrar cómo es que lo resolvemos. La derivada de la regla de la cadena, lo que hacemos nosotros es, si nosotros tenemos varias, ahí está. Tenemos nosotros aquí, por ejemplo, cuando tenemos nosotros exponentes, aquí vamos a tener una función que está elevada al cubo. Entonces, lo que queremos nosotros es la derivada. Señora, ¿Qué manda? señora, disculpe. Ay, otra vez. Perdón. Ahí está. Ahí está. Gracias por informarme. Entonces, tenemos nosotros la derivada de la regla de la cadena. Esto aplica en el... Ahora sí. Vamos a poner esto acá para que no nos estorbe. Sí. Gracias. Entonces, tenemos nosotros aquí. La función, fíjense bien, es derivada de regla de la cadena. Primero voy a derivar la función de y con respecto a u y luego de u con respecto a x. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ir despejándolo por partes. Y es igual a u al cubo, sabiendo que u es lo que está dentro del paréntesis. ¿Ven acá? Y es igual a u al cubo, o sea, esta es, si ustedes se dan cuenta, es una función con respecto a x. Yo quiero derivar con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero voy a derivar como que esto fuera un solo término. Entonces voy a decir, esto baja a multiplicar, me va a quedar 3 por esto, que está aquí, que sería u, al cuadrado. ¿Logran verlo?
Y la derivada de lo que está dentro del paréntesis es igual a 2x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la derivada de esta función? Es una función que está compuesta por otra, prácticamente. Es una composición de funciones. Entonces, ¿cuál es el paso 1? El paso 1 es decir, y es igual a u al cubo. Aquí está. Ahora, ¿qué es u? U es x cuadrado más 1. Y la derivada de u con respecto a x es igual a 2x. ¿De acuerdo? Entonces, primero voy a derivar. La regla de la cadena se aplica cuando tenemos exponentes en una función completa, no solo un término. Entonces, hacemos como que fuera una potencia x a la potencia, y entonces el 3 que está de exponente baja a multiplicar. Me quedaría 3 por esto que está aquí a la 2, por derivada de lo que está adentro. ¿De acuerdo? Entonces, la primera derivada va a ser igual a 3 por x cuadrado más 1, a la 2, por derivada de lo que está dentro, es 2x. Y entonces ya multiplico y me queda 3 por 2, 6x por x cuadrado más 1 a la 2. ¿Lo ven? Hacemos y igual u a la cuarta. Vale. Pero aquí está como derivada de y con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Es para que ustedes vean la nomenclatura. Pero ya a la hora de realizarlo, nosotros podemos trabajar solo... A ver, lo vamos a hacer aquí. Voy a colocarlo. Un momentito. Aquí está. Ya. Ok. Entonces, si nosotros tenemos y igual... Ingeniera dejó de presentar. Gracias. Si nosotros tenemos y a la cuarta más 3x al cubo, ¿sí? Y todo esto va a estar elevado al cubo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo lo que quiero que ustedes vean es cómo lo podemos hacer sin escribir derivada de y a la x, derivada de y con respecto a u y derivada de... Aquí está. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? La primera derivada, voy a quitar esto y lo voy a hacer más grande. Ahí está. La primera derivada, entonces, ¿qué hacemos? El exponente viene a multiplicar lo que está dentro del paréntesis. Lo podemos copiar libremente. ¿Sí? Lo copiamos. Y esto elevado a la ¿cuánto? Si aquí teníamos al cubo, ahora lo tenemos que hacer a la ¿cuánto? Al cuadrado, ¿verdad? Por derivada de lo que está adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo que está dentro del paréntesis? Derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, ¿verdad? Muy bien. Y derivada de 3x cubo, el 3 baja a multiplicar a este 3, me queda entonces 9x a la 2. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces voy otra vez.
El exponente pasa a multiplicar como coeficiente, le restamos una unidad y luego hacemos la derivada de lo que está dentro. 4x cubo y 9x cuadrado. Y ahí estamos. ¿De acuerdo? Importante aquí. Podemos nosotros, estos son ejercicios, ustedes practiquen con diferentes potencias, con diferentes funciones adentro del paréntesis. Lo importante es, esto lo trabajamos como una derivada de una potencia y luego derivamos lo que está adentro del paréntesis. Eso es todo lo que tienen que ver, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que le llamamos la regla de la cadena. Estamos hablando de derivadas, ¿sí? Muy bien. Entonces, regresamos con la, aquí ya habíamos visto, derivada de división de funciones y derivada de la regla de la cadena. O sea, derivamos lo que está primero en el paréntesis, perdón, derivamos como que fuera una potencia y luego derivada lo que está adentro del paréntesis. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es derivadas de orden superior. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos tener, voy a traerme esta función aquí. ¿Sí? Aquí no es regla de la cadena, la primera derivada, y vamos a tener esta función. Y igual aquí está. La función y igual va. Esta es la función, entonces yo lo que quiero es derivar esta función, ¿de acuerdo? Va. Entonces, que la derivada de orden superior. Aquí tenemos nosotros, esta es la función con la que vamos a trabajar. Ahí está. Entonces, la primera derivada de esta función es igual a 4x al cubo más 9x cuadrado. Este es exponente. Muy bien. La segunda derivada. O sea, vamos a seguir derivando la función hasta que lleguemos a derivada de constante igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, obtengamos la segunda derivada de esta función. ¿Cómo se representa? Se representa y, segunda derivada, o sea, con los dos palitos, y hagamos la segunda derivada de la función. Y quedaría 3 por 4, 12x cuadrado más 18x. Yo creo que el tema de hoy está fácil, ¿verdad? Creo que no hay dificultad. Ya llegamos a segunda derivada. ¿Podemos sacar tercera derivada? Sí. Entonces, tercera derivada, 1, 2, 3, igual. La tercera derivada, vamos a derivar la segunda, y nos queda igual a 12 por 2, 24x más 18. ¿Podemos sacar una cuarta derivada, jóvenes? Sí, ¿verdad? Muy bien. La cuarta derivada, 1, 2, 3, 4, igual. Derivada de 24x más 18 es 24. ¿Podemos sacar una quinta derivada? ¿Qué dicen? Es igual a 0 igual. Perfecto. La quinta derivada, entonces, va a ser igual a derivada de una constante es igual a 0. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. 1,
1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. La quinta derivada es igual a 0. Hasta que se llega a 0 en esta derivada nosotros, y si no, si es una derivada de una función y se les dice determine la tercera derivada, hasta la tercera llegan. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenemos que aprender hoy. Si tienen preguntas, por favor, voy a permitirme dejar de compartir. Muchas gracias por su atención. Y si tienen preguntas, vamos a detener la grabación. Un momentito, por favor, detenemos grabación. Y podemos pasar a las preguntas. Podemos detener grabación. No se detiene la grabación.